Bueno, continuamos con la Universidad de La Plata, Cristian. Hola, buenas tardes. Bueno, va a ser complicado después de la comida tener que remontar y explicar un poquitito todo lo que estuvimos hablando un poco todos. El tema de mi exposición veo que es un tema recurrente, un tema que varios están exponiendo o están investigando, están trabajando en este momento. No voy a profundizar en las herramientas, yo la preparé pensando en hablar un poco en las herramientas, pero sin embargo tengo más que decir de nuestra experiencia personal en lo que nos llevó a la implementación y los problemas que tuvimos, ¿sí? Veo que todos coincidimos bastante en el tema de los estándares y hay dos productos que andan dando vuelta, dos, tres, pero la idea creo que de todos es muy parecida. Bien. Bueno, el temario que yo pensaba armar era primero plantear el escenario, después comentarles un poco nuestro objetivo y alcance del proyecto, las alternativas tecnológicas que habíamos evaluado, qué es lo que elegimos y desarrollos que tuvimos que hacer nosotros ad hoc para que este proyecto tenga éxito. Y bueno, todas las complicaciones que tuvimos para lo que es el desarrollo después de aplicaciones en un entorno bastante complicado, como es el de tener un montón de partes que son independientes. Hablando de lo de las API y la verdad que para mí es un esfuerzo importantísimo que están haciendo. Algo que a nosotros nos pasó por el año 2007 fue, encontramos la necesidad, en realidad yo me encargo de coordinar un área de desarrollo de software de sistemas que son internos a la universidad. Pero vamos a sacar un ratito este problema de que son desarrollos para la universidad y pensemos en cualquier sistema que uno pueda llegar a desarrollar y que encontramos que siempre estamos haciendo un ABM para cosas recurrentes. ABM de ciudades, de provincias, de tipo de documento, número de documento no, países, bueno, cosas que son tablas de referencia, que notábamos que siempre estamos haciendo ABMs de eso y a veces era simplemente un fixture o un seed de datos que se llenaban, pero que a la larga, si alguien lo administraba después, siempre estábamos con bases de datos típicamente usables que nos damos cuenta que deberían ser un servicio. Ahí en el año 2006-2007 es donde planteamos la necesidad de armar un integrador. Ese integrador surgía de tablas de referencia inicialmente, pero después fue la idea de consolidar información de personas. Y así es como nuestro integrador, la parte más fuerte que tiene es la de integrar personas. Nosotros en la Universidad de La Plata no los estamos viendo, o sea, yo vengo a hablar por parte de CESPI, que seríamos como el centro de cómputos de la universidad, y si bien cada dependencia, que sería cada una de las facultades, tiene entidad, su grupo de usuarios, en lo que puede ser el mail, nosotros tratamos de armar algo desde arriba hacia abajo, o sea, de usuarios de la universidad y no de una dependencia. O sea, hoy escuchaba a la gente de la UBA que este problema lo apuntó más que nada a la parte de rectorado, por lo que entendí. Yo había entendido eso por ahí, perdón. En realidad nosotros estábamos planteando en este caso una integración de todos los alumnos de distintas dependencias. No importaba de qué lugar, mezclar todo junto y dar un servicio de single sign-on, pero en ese momento no hablábamos de single sign-on, sino de personas. El problema de integración fue bastante grande, porque ¿qué es que una persona... O sea, tenía fuente de información que eran los 20 y pico de 19 guaraníes, 18 unidades académicas, son 18 guaraníes distintos donde hay personas que estudian. Yo, por ejemplo, me recibí en informática, en la facultad de informática, pero cuando inicié mi carrera fue en exactas. Entonces yo tenía presencia en el guaraní de exactas, en el guaraní de informática y además me había inscrito en ingeniería electrónica. Por lo tanto, yo aparecía en 3 bases de datos. ¿Cuál era el dato más fehaciente mío? Bueno, eso fue complicado porque tratamos de hacer un merge de personas donde ¿cuál es el dato que identifica una persona? Si se los pregunto ahora, la mayoría me respondería, creo que el DNI. Podría llegar a ser, ¿no? Sin embargo, las personas que ingresan a la facultad, mucha gente es del exterior, ingresa con pasaporte y durante su estudio se transforma ese pasaporte en un documento nacional en trámite y después un documento nacional de identidad. Por lo tanto, teníamos 3 personas distintas que después terminan siendo la misma.
Estos problemas se nos dio en la parte de integración y la verdad los solucionamos de alguna forma, armando una especie de árbol adentro de una estructura de datos bastante complicada y corremos migraciones usando un ETL, usamos un producto de Pentaho, el Kettle o el Spoon. Entonces, habiendo puesto este escenario, nosotros primero armamos la nube de servicios, y arriba de esa nube lo que nos estaba faltando es la parte de autenticación. Y muchas veces pensamos este problema, hoy se hablaba mucho del LDAP o de cómo resolver la parte de infraestructura. Para mí es el siguiente paso ese. Pero siempre con mi visión de administrador, yo trabajé mucho tiempo administrando servidores, siempre puse al principio ese pensamiento. O sea, quería solucionar el problema del Active Directory o del LDAP y en realidad después me di cuenta que estaba poniendo como la carreta delante de los caballos porque, por ejemplo, yo trabajo en el CESPI y en la Facultad de Informática. Cada uno tiene su LDAP. ¿De qué forma los integraba? Empezamos a investigar, hay LDAP virtuales. O sea, no sé si han visto productos que son para hacer como vistas o resultados de consultas que se proveen a través de LDAP. Y después me pregunté por qué LDAP. Y ahí tengo cosas existenciales en mí. Porque creo que muchos usamos LDAP porque en algún momento nos pareció que estaba bueno y por ahí hoy todos los servicios se podrían configurar con un MySQL, con un Postgres, con un Radius y solucionamos exactamente lo mismo que con LDAP. Entonces, creo que esa discusión técnica de la tecnología para los servicios, en lo que tiene que ver con aplicaciones web, en un principio la dejamos al margen. Y me parece que hay un trabajo posterior que hay que hacer una vez que uno define Single Sign-On, que es el siguiente paso, que es el de cómo integrar con los servicios. Pero si yo tengo hablemos de una base de datos, no MySQL, Postgres o LDAP, donde tengo todos mi repositorio de cuentas, el siguiente paso es ver si agrego, por ejemplo, no sé, un Kerberos, y con Kerberos y esa base de datos armo con un Radius algo serio para proveer algo necesario para los servicios. Bien. Sabiendo este escenario, o sea, de una nube, nosotros tenemos alrededor de 18 unidades académicas. Eso no es alrededor, eso es fehaciente, son 18 alumnos. Pero uno tiene algunos de esos roles que son implícitos según nuestra nube, nuestro integrador. O sea, yo, por ejemplo, en una unidad académica, como hoy les contaba, fui alumno en exactas, en informática y en ingeniería. Y sin embargo, soy no docente en CESPI y podría llegar a ser docente en uno de los colegios. ¿Me explico? Esos roles implícitos sirven para algunas de las aplicaciones que tenemos. Por ejemplo, la aplicación de recibos de sueldo, una persona que se loguee en nuestro sistema de Single Sign-On, inmediatamente permitiría ver de dónde le muestro los recibos de sueldo, de qué unidad académica, porque son cosas que yo ya tengo disponibles o en qué guaraní podría ingresar. A su vez, lo que tenemos son roles por dependencia que se pueden explicar. De una forma como no siempre estamos acostumbrados a ver los roles. Siempre los roles los pensamos como un grupo al cual metemos usuarios. Nosotros tenemos roles que son de una dimensión más. O sea, una persona tiene un rol en una unidad académica. No es docente. Es docente en tal unidad académica, porque en tal otra por ahí es alumno. Estoy poniendo ejemplos por ahí muy particulares y genéricos, pero cada aplicación tiene sus roles. Y un usuario puede tener más de un rol en cada dependencia. Bueno, eso tiene que ver con 1N. Bueno, problemas conocidos, creo que explicarlos es lo que todos conocemos. Por algo todos estamos queriendo implementar Single Sign-On. Todos los sistemas que hemos desarrollado, nosotros ya estamos usando hace un tiempo Single Sign-On. Ahora estamos reimplementando, siempre estamos como tirando lo que hacemos y volviendo a hacerlo. Y eso tiene que ver, creo que con, no que equivocarse, sino justamente ir mejorando las falencias que uno va encontrando. Todos los sistemas que hemos desarrollado hasta el 2009-10 más o menos fueron todos sistemas monolíticos que sí dialogaban con una API REST, pero que cada uno tenía su login. Fuimos por el lado de poner una base de datos centralizada, que era todos pegando un LDAP, pero eso era cada uno, si me logueo un sistema, no estoy logueado en todos, que es lo que estamos solucionando con Single Sign-On. Igualmente pasaba que al ser la contraseña de una aplicación o de 2 o 3 que eran las que dábamos nosotros, la gente terminaba pegando la contraseña en el monitor, haciendo las cosas que siempre nos molestaron o poniendo en la oficina un cartel con la contraseña para usar ese sistema. Y esas son las cosas que queremos evitar. Las políticas de seguridad que estaban distribuidas, por ahí en esta aplicación ponía cosas más rigurosas y en esta no. La caducidad de una cuenta porque una persona se iba de trabajar de tal lugar a tal otro, bien o mal, por ahí a veces queremos bloquearle la cuenta en todos lados. Y eso también era un problema, tener la traza de todo.
Y además todos los desarrollos siempre tenían que implementar la misma funcionalidad. ABM de usuarios, gestión de contraseñas y la parte de olvidé mi contraseña. Quieran o no, parece simple, pero hay que hacerlo. En cada aplicación, siempre lo mismo y había que hacerlo. Bueno, nuestro objetivo era tener un único usuario para todos los sistemas, una aplicación centralizada para autenticar los usuarios, es decir, la famosa ventanita de login, una aplicación que permita gestionar la autorización de los sistemas, y ahí es donde aparece otra cosa que siempre que se habla de Single Sign-On nos olvidamos. Y tiene que ver con cómo gestiono los usuarios y los permisos y las aplicaciones que se integran con Single Sign-On. Ni hablar, ¿quiénes eligieron Simple SAML PHP? Creo que hay alguien, bueno, hay que dar de alta los metadatos adentro de un arreglo PHP. Muy susceptible a que se equivoque el administrador cuando lo edita. No sé si les pasa a ustedes. Bueno, donde le pifian un punto y coma te quedas... O sea, hablamos de tener un sistema replicado, ¿no? Que tiene que estar en 4 servidores atendiendo lo mismo. Tengo que ver de qué forma esa configuración, que es un archivo estático, está replicado en los 4. Y a su vez de no equivocarme, pongo un punto y coma mal y bajo todo el servicio de Single Sign-On de toda mi universidad. Entonces, para eso queríamos también sistematizar la forma en que se dan de alta las aplicaciones. Que los usuarios puedan utilizar sus cuentas institucionales y las puedan asociar a cuentas en redes sociales. Entendemos, muchas veces, queremos obligar a que la gente use las cuentas institucionales y que usen el mail que es institucional. Lo cierto es que la gente tiene Gmail y va a usar Gmail porque es cómodo Gmail. Podemos instalar el Horde, podemos instalar el webmail del otro, el RunCube, este otro nuevo que es más parecido a Gmail, pero ninguno es igual a Gmail. Y ustedes seguramente tienen cuenta Gmail y deben tener cuenta personal. Y la gente va a lo que les es cómodo. Y si hay algo que es cierto es que nunca van a compartir la cuenta de nada si es su cuenta de Facebook. Eso lo sabemos también. Entonces, si lo llevamos también hacia ese lado, sin perder el registro de quién es quién, estamos sabiendo quién es esa persona, porque la persona es la persona. Y nosotros queremos tener un sistema que maneje las identidades y no perder el rastro de esas personas. Que yo después, en una aplicación de gestión, no permita que se ingrese con Facebook, tendrá que ver con una de las políticas que yo voy a imponer. Pero sí quiero que sea posible que un alumno entre con su cuenta de Facebook. Porque si no, me pone una cuenta que siempre, hoy es pepito arroba, dale león arroba, bueno, los mails que tienen los chicos, y hasta perdés la traza del chico. En cambio, si permitimos que asocien varias cuentas, y que tenga una cuenta en la universidad, empiezo a permitir que esa persona maneje varias identidades para poder acceder a mis servicios. Ese era otro de los objetivos que teníamos. Que los nuevos desarrollos focalicen en la lógica de negocio y no en la funcionalidad repetitiva. Armar un repositorio de usuarios integrado en la API, en la API que ya tenemos de personas. Y eso nos permitía manejar roles con nuestra... O sea, no queríamos manejar solamente autenticación, queríamos manejar la autorización de forma centralizada. Hoy también noté que cuando los chicos del CIO hablaban, se pedía que por ahí... Yo entiendo que el CIO hace aplicaciones que son service provider en lo que es un ambiente de SSO. Entre el IDP y el SP, creo que el gran porcentaje de las cosas que hace el CIO son SPs. Por lo tanto, me parece que cuando hablamos de SPs, es la responsabilidad de los que hacemos SPs integrarlos con el IDP que hayamos elegido. Por lo tanto, por ejemplo, usar Moodle contra esto, Redmine contra esto, son aplicaciones de software libre, como podría llegar a ser una aplicación, bueno, en este caso las que desarrolla el CIU, que integrar Moodle, como está hecho, Guaraní, como está hecho Guaraní ahora, o sea, sin ninguna adaptación que haya hecho CIU, con SAML, no es complicado. Lo que tengo que cambiar es la ventana de login por la de SAML, usar el plugin que yo quiera, la librería que yo quiera, por ejemplo la OneLogin, y simular la parte, o sea, la parte del login. Después yo tengo que crear un usuario como lo manejan ellos. ¿Qué es lo que hace Moodle? Es lo que hace Redmine, a la larga, digamos. Entonces, me parece que la solución de cómo integrarnos a veces no es exigirle al CIU, sino por ahí hacer una personalización en justamente esa parte, porque lo que estamos cambiando es la ventana de login. Hay que seguir creando el usuario. A ver, si yo quiero integrar Moodle el día de mañana con SAML, y de esa forma ya tengo integrado Guaraní, hay una parte que no voy a poder hacer, que va a ser que darle permiso en Moodle a los cursos de una persona que tiene los cursos que está escrito en Guaraní, va a ser algo que voy a tener que hacer por atrás con algún servicio. Pero con lógica que tenemos que implementar alguien y compartirla seguramente con los servicios que tenga Guaraní el día de mañana,
más los servicios que me provee Moodle. Eso es lo que al menos entendemos y estamos tratando de ver nosotros, porque hicimos una integración de Guaraní con Moodle que es bastante invasiva, o sea, se mete entre las tripas de Guaraní, revuelve ahí y se mete entre las tripas de Moodle y mete cosas ahí. Y esas cosas son las que no escalan. Entonces escala cuando nos dicen que nos dan un servicio y ese servicio se mantiene con versiones, como hoy estábamos hablando, y me parece genial que se vaya por ese camino. Nosotros quisimos meter entonces la parte de autorización, además de la autenticación. Y acá fue donde nosotros definimos que cada aplicación defina sus roles, en un namespace. Ahora les muestro si quieren. No tengo mi notebook para mostrar la aplicación, por ahí me gustaría loguearme y mostrarle un poquitito para que vean si queda tiempo. Si no, bueno, se lo mostraré a cada uno personalmente. Lo que hicimos fue que cada aplicación tenga sus roles y el rol se define para qué unidades académicas, como hoy les decía. Pero hay roles que son implícitos, que justamente si vos sos docente, no docente o alumno. Y esos te los doy de chapa. Y cada aplicación define sus roles. Y hay una aplicación de gestión para eso. Entonces, por eso digo que cuando hablamos de SSO no es solamente el login y los SP. Es todo esto que tuvimos que hacer para gestionar el SSO, que fue bastante trabajoso para nosotros. Igual que las personas se autorregistren. Entonces, bueno, la parte de cómo analizamos, la voy a pasar rapidito porque creo que todos vamos a hablar de lo mismo. Nosotros estudiamos AML y CAS como estándares y nos fuimos por o sea, nos gustó más AML que CAS, pero no por nada particular. De hecho, en su momento habíamos visto también JOSSO, J-O-S-S-O. También hay uno que se llama WSO2, que es otro producto de Apache, que en realidad hay un montón de alternativas, pero digamos que para la organización, como estándares, están casi AML y como estándares. Después de producto vamos a hablar un poquitito más. Y abajo tenemos soluciones alternativas de autenticación que también se usan y se escuchan, que son OpenID, y todas las de las redes sociales, que hoy cualquier aplicación está de moda que se autentique contra Gmail, Twitter, Facebook, pero no era lo que queríamos. Nosotros queríamos dar entidad a la universidad con autenticación de la universidad, ser nosotros proveedores de identidad y permitir integrarnos con estas redes sociales. Nuestra elección entonces fue SAML y utilizar utilizando una fuente de autenticación propia de la universidad, mezclada con las redes sociales, lo mismo que dije recién. Los productos que estuvimos evaluando fue SimplesAML PHP, CAS, Yugolet, OpenAM. Nos quedamos con SimplesAML PHP. Probamos mucho tiempo con Symfony nosotros y con PHP. Nos gusta PHP y nos es fácil de meter mano, por eso es que nos quedamos con PHP. OpenAM es un producto muy completo y muy lindo, hecho en Java también. Y este WSO2, que lo vi cuando preparé la charla, y me da lástima no haberlo visto, porque tiene el web service que yo necesito ahora, porque otro problema que necesitamos es que después tener un web service de SSO, o sea, de los roles que yo tengo, porque hay aplicaciones que después tienen que consultar los roles que tiene un usuario, por ejemplo. Librerías para desarrollo en SAML, tenemos SimplesAML PHP, me parece de la peor, o sea, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque metes todo el producto dentro de tu producto para poder hacer de cliente SAML, o sea, me parece muy engorroso de usar. Sin embargo, OneLogin son 3 PHP locos que solucionan el problema y es la librería de elección nuestra y tienen librerías en PHP, en Ruby, Python y no sé si Java. Está el plugin para Symfony 1.4 que hicimos nosotros porque nuestra gran parte de las aplicaciones fueron con Symfony 1X. Nosotros después de cuando Symfony, no sé si alguno desarrolla con Symfony, los presentes. Bueno, cuando Symfony se fue de la versión 1X a la 2, hicimos un brainstorming a ver qué hacíamos y nos fuimos por Ruby. Ahora estamos desarrollando todo con Ruby. Por eso es que usamos la gema de Ruby SAML. Usamos mucho Redmine nosotros. Redmine creo que es un buen sistema para gestionar proyectos de todo tipo, no solamente proyectos de desarrollo de software. Y, bueno, está público también para bajar. Tenemos... ¿Cómo? ¿Lo usan? Ajá. Bueno, eso lo escribí yo hace un tiempito. El plugin de Moodle SAML OneLogin es el plugin de Moodle para integrarlo con SAML. Con lo cual, si mira la mayoría de las facultades y dependencias de nuestra universidad, vimos que teníamos plugins para muchas herramientas. Moodle creo que es una de las herramientas fundamentales. A mí, por ejemplo, WordPress, nosotros hicimos Choike, que sería un reemplazo de WordPress.
no es un reemplazo, WordPress es mucho mejor, Choic es una porquería, lo hicimos nosotros, y no puedo decir así, y no es por desprestigiarlo, sino que se quedó viejito y la verdad lo mantenemos nosotros solos, pero no nos parecía necesario integrar un CMS porque generalmente los CMS nuestros no tienen autenticación todavía, porque en general lo que proveemos de nuestros CMS es a los periodistas que carguen, y ahí yo no sé si me preocupo por ahí tener single sign-on. Yo quiero single sign-on en lo masivo de aplicaciones que tienen que usar una oficina, sistemas de expedientes que todos por ahí creo que tenemos una idea de que no sé si van a seguir existiendo, pero digamos sistemas como puede ser el liquidador, como puede llegar a ser el de recibos de sueldo, como puede llegar a ser un Moodle, como puede llegar a ser Guaraní. Si tenemos Guaraní con SAML y tenemos Moodle con SAML, estamos integrando dos patas que son inintegrables o complicadas de integrar. Eso mismo en Moodle, por ahí, o al revés, o por ahí de una aplicación intermedia. Y ahí tendríamos integrado un problema grande, que es que cuando creamos un curso en Guaraní, que nos cree todo automáticamente en Moodle. Y la autenticación y la autorización la va a tener que hacer un administrador de Moodle. No podemos pretender meternos adentro de Moodle porque Moodle lo hizo otra persona y ya está, nos autenticó. Después la autorización la va a manejar Moodle. En las aplicaciones que hacemos nosotros en la UNLP, dejamos centralizada la autorización. ¿Me explico? No es lo mismo Moodle que las aplicaciones que hacemos nosotros. Bien. Desarrollos personalizados. Bueno, fue necesario definir un esquema que permita representar a los usuarios de la organización. Un usuario pertenece a N dependencias y en cada una puede tener roles implícitos. Representar a las aplicaciones. Las aplicaciones tienen entornos y permisos. Los permisos, creo que quedó claro, una aplicación tiene permisos y los permisos se definen como una tupla. Es el nombre del permiso y en qué unidades académicas. Hay aplicaciones que no le importa eso. Hay aplicaciones que no tiene sentido eso, pero muchas aplicaciones sí. Y por eso es que terminamos armando permisos que son ese trío. Un usuario en una dependencia con un rol. Y lo de los ambientes va a venir en la siguiente presentación, en la siguiente página, del porqué. Y lo que queríamos además es que esa aplicación que gestiona usuarios, roles y aplicaciones, nos gestione las aplicaciones y que no tengamos que ir a mano a editar el sitio. Deja que vengas desde Twitter, que te obligue a autenticarte con la UNLP. ¿Me explico? O sea, queríamos que yo contraseña o si una cuenta caducó por algo. Y empezamos a agregar por primera vez políticas de seguridad un poco más serias que las que teníamos antes, que no tienen que ver con la política de contraseña. Políticas de, por ejemplo, caducidad de la contraseña. A veces lo vemos más en ambientes Microsoft, pero por ahí los que lo implementamos más casero, como lo estamos haciendo nosotros, por primera vez lo tuvimos en cuenta. Siempre decíamos, sí, algún día, ahora lo empezamos a tener en cuenta. Y después tuvimos que hacer aplicaciones ad hoc, además de la de gestión de permisos, que sería la primera, una de autorregistro y una de mi perfil. Primero la de mi perfil es fácil, o sea, me muestra los datos que yo tengo de mí mismo. Podríamos mostrar información que después se nos va ocurriendo, porque en esa podríamos mostrar, por ejemplo, dónde te logueaste por última vez, en qué aplicación, o las últimas logins de una aplicación. La parte de autorregistro es porque nosotros queríamos ahora lanzar los recibos de sueldo electrónicos para que se puedan descargar por los usuarios, ¿no? Y queríamos de esa forma captar a los usuarios que todavía no tienen cuenta. Entonces hicimos una especie de suscripción de registro para los no docentes, solicitándole determinada información que va a ser contravalidada con los responsables de cada una de las dependencias. Entonces con eso se terminó cerrando el circuito de integrar una persona con una persona de la nube. O sea, yo cuando me registro me pide que me busque en esa base de datos. Y en esa base de datos me tengo que autoasociar. Y eso me manda un correo y ese correo sigue todo un flujo, un workflow que se definió que de alguna forma me permite asociar las personas con las nuevas cuentas. Piensen que teníamos la nube de personas, pero nos faltaba ponerle usuario y contraseña. Eso es lo que nos faltó. Y mi perfil me permite asociarme con cuentas ¿cómo se llama? De redes sociales. Ahora, ¿qué complicaciones tuvimos durante el desarrollo? ¿Qué complicaciones tenemos ahora durante el desarrollo? Bueno, trabajar con single sign-on trae un problemita. Nosotros ya veníamos trabajando con single sign-on, teníamos la nube y teníamos las aplicaciones que estábamos desarrollando. Entonces un chico recién ingresa a trabajar con nosotros, que generalmente, no sé cómo vienen ustedes con los recursos, pero los recursos son bastante volátiles porque es difícil mantener
a la gente por ahí trabajando con por ahí las demandas que hay en el mercado, particularmente en La Plata, y bueno, la verdad, los chicos se ponen las pilas, aprenden un montón en la oficina, pero igualmente se terminan por ahí yendo muchos, y cuando uno está desarrollando en ambientes así de complicados, cuesta por ahí meter todo el know-how, porque un chico que desarrolle con Symfony una aplicación haciendo AVM típica, acá le estás metiendo que en realidad más de un AVM típico tiene que conectarse con una nube, con un servicio REST, y a su vez el login no hay login, es un login con SAML. O sea, hasta ahí todos estamos sabiendo acá lo que estamos hablando, pero un chico recién ingresa es difícil explicárselo. Ese ambiente de desarrollo, bueno, explicarle cómo se configuraba era un lío, porque le pegaba al de producción, o hay uno de testing. Entonces lo que terminamos haciendo ahí es donde mi cabeza empezó a dar vueltas entre cómo se trabaja, qué pasa con esto de tener no solamente una sola aplicación, además aplicaciones que tienen que ser redundantes, porque la tengo que deployar en 5 lugares, tocar. Bueno, así es como yo me terminé yendo por lo que es la automatización de la infraestructura, trabajando con Chef y viendo un poquitito Ansible y viendo Docker y escuchando todas esas cosas nuevas que están emergiendo. Y lo que tenemos armado es un ambiente con Vagrant. Para los que no saben lo que es Vagrant, es una máquina virtual de VirtualBox, pero se podría levantar en Amazon, es indistinto, pero es una máquina virtual de VirtualBox que con un comando ellos hacen Vagrant App y con eso levantan una máquina virtual configurada, nosotros particularmente usamos Chef, como se instaló en producción, pero con datos que están ofuscados y con datos para hacer pruebas y trabajar. Y es fácil de personalizar, entonces tengo un README simple que con 2 comandos el chico tiene levantada una máquina que es la API, una máquina que es el SSO, y él desarrolla en su PC personal pegándole a estos servicios que son virtualizados y de desarrollo, digamos. Ahora nos estamos yendo a Docker más que a Vagrant, porque Vagrant es un poco pesado, los requerimientos son bastante altos, y con Docker es mucho más liviano y rápido de laburar. Y se complica también el tema de testear las aplicaciones con ambientes similares. O sea, ¿cómo hacemos para testear que algo que tiene que tener un rol en producción, lo pruebo, bueno, cuando quiero pasar a testing, ya no es la máquina virtual del desarrollador. Yo quiero darle a una persona un rol que no va a tener en producción, pero en testing. ¿Me explico? Entonces se complica porque tendría que tener 2 servidores de SSO y poder encarar las cosas replicando información que está en varios lugares. Entonces lo que hicimos fue que los metadatos del simple XAML PHP se generan por ambientes. Uno tiene la aplicación en producción, en testing o en desarrollo, y lo que hacemos es permitimos dar roles diferentes por esos ambientes. Entonces, estamos manejando ambientes en producción para poder testear aplicaciones en testing. No sé si me estoy explicando con esto, pero son complicaciones que deben tener por ahí todos cuando empiezan a laburar con estas cosas. Entonces quería por ahí no hablar tanto del producto en sí, porque veo que todos por ahí estamos en la misma. Contarle un poco la experiencia nuestra, que creo que, no sé si con estos ejemplos estoy siendo claro de lo que nos pasó y cómo lo estamos tratando de sobrellevar. Y ahora lo que nos está faltando es, hay aplicaciones que todavía necesitan poder elegir en un combo todas las personas que tienen un rol, por ejemplo, ¿no? Si yo hubiera cambiado algo que en la arquitectura inicial, que hubiera sido que cada service provider maneje sus roles, no tendría este problema. Pero como decidí meterlos en la nube, ahora tengo ese problema. Entonces necesito poder tener un servicio web que me diga, por ejemplo, aunque sea los roles que tiene una aplicación, porque eso está en el servidor. ¿Me explico? Entonces, estoy necesitando un service que mi IDP me brinde un web service con la información que él tiene almacenada, por ambiente encima. Porque ahora, si tengo la misma aplicación en producción, en testing, en desarrollo, y para cada una tengo distintas asignaciones de roles, yo necesito que cuando le pida el web service a información de los roles o qué personas están en tales roles, me lo dé para el ambiente de esa aplicación. ¿Sí? Bien. Terminé. Bueno. Hola, ¿qué te pareció OpenAM y por qué no lo implementaron? ¿Por qué quedaron descartados? Sí, porque estaba hecho en Java y no nos gusta Java. Primera respuesta. Y segunda, que era muy monstruoso y necesitamos algo más. Y
y era muy grande, demasiado. Y CAS me pasó lo mismo, en mi caso particular. Digamos que tampoco es que pusimos un gran grupo de gente a trabajar, a buscar alternativas, y tampoco el tiempo digamos, el tiempo está siempre corriéndonos. Y en realidad ya habíamos tomado la decisión de Simple XML PHP porque hace como 2 años que lo venimos usando. Y este cambio rotundo que hicimos, que fue estructural para cómo gestionar, fue después del problema de tocar el metadato a mano. Porque nos conectamos por SSH porque un desarrollador quería habilitar su PC para desarrollar. Era un problema. Era insoportable, inmantenible. Y nos dimos cuenta que necesitábamos una aplicación para gestionar el producto, digamos. Por eso digo, tal vez si tienen más tiempo para analizarlo, creo que yo hoy miraría más este WSO2, si todavía están mirando productos, porque me sorprendió las cosas que tenía. OpenAM estaba bueno, pero no llegué a investigarlo mucho yo. Ya cuando el tiempo te apremia y perdés más tiempo en poder decidirte, porque ves que tiene cosas piolas, que está bueno, pero te está costando mucho y el otro ya lo tenía aprendido, es como que estamos solucionando lo mismo con 2 productos distintos, hablamos el mismo estándar, es lo mismo. Nosotros sabemos PHP. No es que no sepamos Java o no nos guste Java, en realidad era más costoso ponernos con Java, digamos, por nuestro know-how, digamos, de la gente que estaba trabajando ahí. Número de tipo documento. Eso está claro de que quedó centralizado y no tocamos más, digamos. De hecho, agarramos una buena base de datos de ciudades, de provincias. Creo que el único cambio que hubo fue el partido de Chascomús, que se incorporó una nueva, en la provincia de Buenos Aires al menos, Castelli, creo que se incorporó, pero después no hubo cambios, son cosas que no cambian. Y después, el problema grande nuestro es mantener a las personas. ¿Qué pasa con las personas en nuestro caso puntual? Acá no es un problema de APIs, primero, es un problema de integración de datos. Novedades y el mainframe que nos manda novedades. El mainframe, las novedades que nos las manda solamente a principio de mes cuando se liquidan los cargos, digamos. Y tenemos problemas porque las personas cambian de DNI, como les comentaba, porque las personas vienen con pasaporte, después pasan de un documento nacional en trámite a un documento nacional y siempre con distintos números, pero es la misma persona. E incluso nos pasó con una persona que cambió el sexo. Entonces, los recibos de sueldo no la encontraban con el nuevo nombre de la persona. Y es un problema sensible, porque tenés, o sea, es sensible si cambias el sexo, que te encuentren con tu nombre del sexo anterior, el recibo de sueldo viejo. Y hay preguntas que nos tenemos que hacer también, porque ¿cómo muestra el recibo de sueldo? Si vos cambiaste tu sexo el mes pasado, en este recibo de sueldo tenés que ser tu nombre nuevo y en el anterior el viejo. Si fue, es lo que fue, no es lo que sos hoy. Pero en el sistema te tengo que encontrar con tu nombre actual. Pero yo no tengo que perder quién eras. ¿Me explico? Tengo un montón de problemas que por ahí son cosas de la integración que las tenemos y las planteamos porque nos pasó. Nos llamaron de la dependencia porque aparecía con el nombre mal esa persona y era un problema importante. Una vez, ¿qué hicimos para solucionarlo? Tenemos un árbol, como les decía, que tenemos cuál es la persona, la última versión de la persona, y cuando podemos nos metemos abajo como hojas del árbol. Entonces, si me vienen y me referencian con un ID viejo, yo puedo llegar a la persona y devuelvo el nuevo. Y la aplicación tiene que actualizar sus IDs, el consumidor. O sea, es un cliente y un servidor que tienen que trabajar en conjunto, porque no tengo un identificador de una persona. Si alguien encuentra un identificador de una persona, que me lo diga por favor, porque no lo encontré todavía. De hecho, por el sistema de gestión de alumnos estuvimos en el Ministerio de Educación y preguntamos qué información fehaciente existía de un alumno y nos dijeron el CUIL, por las netbooks. Sin embargo, en muchos colegios del país, como no tienen documento los chicos, el que pone el documento es el documento del director. Entonces tenés un montón de alumnos que tienen el CUIL del director. Y es un problema que tenemos, es un problema que hay y en la universidad más todavía, porque la gente no se exige nada más que un tipo y número de documento para ingresar, y la persona va creciendo en las casas de estudio y va rehaciendo su vida y va cambiando su documento, y es un problema. Ahora, solucionado ese problema, que seguramente lo que está faltando, además de lo que hacemos nosotros, que podemos, porque comparamos por nombre, por apellido, por esto, por aquello, y tratamos de meter a la persona donde creemos que es la misma, es una siguiente etapa donde tiene que haber alguien haciendo control de calidad del dato, para decir esta persona es aquella, no, sí, que alguien los vea y los analice, humana, no, ya no queda otra. Más de lo que hacemos, creo que mucho más no se puede hacer.
Y después, lo que tenemos arriba de eso llamamos una API REST, la llamamos. Pero no es ni full, ni es más RESTless que RESTful, porque lo único que hacíamos era volver un JSON. Y recién, o sea, uno va aprendiendo con estas cosas. Respetábamos un poco las URIs, pero por eso es que queremos meterle un rediseño también a la API, porque entonces empezás a ver cómo cacheás. ¿Y cómo cacheás? Bueno, los que trabajamos con PHP, nosotros cacheamos con APC. En Ruby usamos Rails Caché. ¿Cuándo expira eso? ¿Cuándo es el TTL que expira lo que yo cacheo de un web service en mi aplicación? Todos decimos lo mismo, y bueno, lo pongo 5 minutos. A los 5 minutos se expira y bueno, sale a buscarlo de vuelta. Es cierto, pero bueno, la solución a eso es que la expiración esté dada porque yo hago un update at, o sea, modifico el dato de allá y usemos los e-tags y usemos las cabeceras de HTTP como se especificó para saber realmente cómo... Bueno, todo eso lo aprendimos después de haber hecho la página de un diario de La Plata, importante, donde tuvimos que leer un montón de las cabeceras de HTTP, empezamos a leer un poco más de REST, sabemos ahora lo que es RESTful y tenemos que hacerla RESTful, porque no es RESTful. Pero bueno, me encanta que estén haciendo este emprendimiento, me parece que las APIs hipermedias también tienen mucho que ver. Lo de OAuth, que hoy los escuchaba hablar, a nosotros no nos sirve, es otra cosa que me confundió el concepto, porque después todas las aplicaciones que hacemos nosotros, las hacemos nosotros. No tenemos un tercero para que el usuario sea el que decide si el dato es accesible por otra aplicación. Queríamos buscar un escenario donde y no encontrábamos cuál. Y nos dimos cuenta que no era para nosotros. Hay también ese es el de 3 patas. Hay uno de 2 patas que es de servidor a servidor. Que directamente generas el token para que otro servicio lo consuma. Ese puedes usarlo desde un servicio hacia una API. Quizás es un cañón para una mosca. Sí, lo pasamos también. Y ¿sabes lo que hicimos nosotros? Tenemos un gestor de la API también. Vos de alta desde KIP se van a conectar y te da un token. Y usamos ese token por ahora. Porque realmente creímos que íbamos a tener... O sea, nosotros somos un grupo de desarrollo, somos 10 personas y trabajamos haciendo desarrollo interno y somos los únicos que usamos nuestra API. No nos pasó que nadie nos pida nuestra API. Y no nos pasó que se abra la API. Si pasa que se abre, me parece que está bueno meterlo, porque estuvimos viéndolo también en su momento, en vez de hacer esto. Y no quisimos perder mucho tiempo en eso porque a nosotros nos demoraba. Hay otro caso más de uso que nos interesaba, era el de aplicaciones JavaScript, hechas no sé, en Angular. Sí. Que, para no hacerle un backend, no sé, en PHP, que lo que uno que hace es tomar lo que venga de JavaScript y pedírselo a la API para que pudiera a futuro tener directamente desde el cliente un token out para que consulte la API directamente. Ese era un caso de uso. Sí, totalmente de acuerdo. A futuro, Lo que pasa es que cuando nos fuimos tan así o sea, queríamos meter OAuth, creo que era esa era nuestra... Queríamos usar OAuth y en realidad lo terminé quitando, en medio de las decisiones las termino tomando yo de si sí o si no en ese aspecto, porque ¿qué pasa? Me parece que es necesario entender el concepto y está bueno para justamente JavaScript, pero no teníamos ninguna aplicación de JavaScript que le pegue derecho porque con Angular todavía no arrancamos y de última, hacete un wrapper en el servidor que te encapsule eso para que no llegues directamente desde el browser. Algo interesante de esto, que justo hoy no charlamos los detalles técnicos de lo que ya estábamos probando, pero por ejemplo se hizo una librería para que integrar SAML con OAuth. Para que dado un token SAML te pueda dar el servidor un token OAuth para elaborar justamente este caso de uso. Quizás a futuro se use. Sí, no me quedó muy claro cómo la integración de datos que hacen. Porque ¿De qué forma? ¿Eh? ¿De qué forma? Porque por un lado entiendo, puedo decir personas, no sé, localidad, ciudades, etcétera, pero no pareciera que las aplicaciones dejan de usar sus datos, sino no, que es una mezcla, son aplicaciones. Están integrando asincrónicamente cada determinada cantidad. Sí, y, ahí y después, ¿qué pasa con esos datos? Porque el otro sigue usando el mismo dato. No, vos lo que terminás guardando son, imagínate, la aplicación en vez de guardar tablas de ciudades, de países, de provincias, lo que guardan son referencias a esta nube.
¿sí? Entonces son servicios que salen a buscar siempre. Es la teoría de las API, de los web services, digamos. O sea, vos no Pero guardás... entonces no están guardando los datos. No, Pero guardás la entendí referencia al que- dato. Porque te entendí que las personas, que el sistema liquidador Por ejemplo, guardaba personas y para que nosotros, después... para nosotros una persona es un identificador de la base de datos, digamos, pero es un choclo así, más o menos, que identifica una persona. Eso es lo que yo guardo en mis sistemas que se integran con la nube. O sea, en tu sistema liquidador no tenés los datos de la persona, no tenés nombre, no apellido... tengo. Lo que sí termino haciendo a veces es por una cuestión de eficiencia, me traigo el nombre y el apellido y lo actualizo. Pero para hacer búsquedas rápidas acá en mi sistema, digamos. Pero eso tiene que ver con una decisión de vuelta de arquitectura de software. Algo que no dije... Cuando hacen consultas en la base de datos, por ejemplo, John y todo eso no hacen nada. No, es un servicio, vos buscas en la nube le decís, buscame, por ejemplo, tráeme todas las personas que tienen Rodr de un apellido. Te trae los IDs que necesites y con eso haces una búsqueda. ¿Eso tiene problemas? Sí, de eficiencia. En eficiencia, a veces en eficiencia, otras veces por eso te conviene meter en tu base de datos resultados por los que buscas. Lo cierto es que repetir información era un problema para nosotros y esto de tener en 8 aplicaciones los datos del domicilio de una persona es lo que queremos evitar. Por último, una cosita que me pareció importante decir, que todos estamos hablando de APIs, es hablar de los sistemas de mensajería y de colas. Porque muchas veces estamos contando de que mucha API, mucha integración, se nos cayó el endpoint y yo quise mandar algo y los sistemas de colas entran en el medio para eso, para evitar que yo lo avisé y que llegue. ¿Sí? Es como un cosa para dejar encolado. Que son cosas que para mí, en breve, todos vamos a también estar hablando de RabbitMQ, de 0Q, en todas esas cosas. Bueno, ¿alguna otra consulta? Listo, dejamos que sigan los siguientes.